Buenos días, vamos a compartir la lectura, la palabra de Dios de este día. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Espere a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. Por tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tu derecho brillen igual que el sol del mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos lo borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él en su amparo, a quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús le contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que se le quite al esposo y entonces sí ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que se le acercan a Jesús los fariseos y los escribas para preguntarle a Jesús. Y la pregunta era: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Ahí vemos cómo los fariseos y los escribas estaban más pendientes de otras cosas. En ese momento estaba pendiente de los apóstoles de Jesús, estaba pendiente de Jesús, y ellos siempre lo veremos con esa actitud pendiente. Y cuando
nosotros estamos pendientes de lo demás, se nos olvida lo más importante, se nos olvida que nosotros debemos estar pendientes de nosotros mismos. Nosotros debemos enfocar en nosotros para así de esa manera crecer. Pero si estamos pendientes de lo demás, nos desenfocamos en nosotros y es ahí cuando el ser humano no crece. ¿Y no crece por qué? Porque por estar pendiente de lo que no tiene que estar pendiente, se olvida de lo que sí tiene que estar pendiente, que es de su vida, de sus actitudes, de su alma. Pues bien, Jesús le dio una respuesta, el por qué sus apóstoles no ayunan. Y le dice Jesús, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados de una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día que se lo le quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Pues Jesús le daba la respuesta a ellos, el por qué sus apóstoles no ayunaban. Y dice, el esposo todavía está con ellos, todavía, y como está con ellos, pues, ¿por qué van a ayunar? Allí ellos están viendo a Jesús, hablan con Jesús, camina con Jesús, escucha a Jesús, pueden tocar a Jesús. Y si Jesús está con ellos, ahí está la razón de la paz, de la alegría, de la felicidad de esos hombres, de esos apóstoles. Entonces, ¿por qué va a ayunar si todo hasta ese momento pues es alegría, es paz, es tranquilidad en el corazón de los apóstoles? Porque eso era lo que Jesús le daba a que los apóstoles sintieran con su presencia. Pues bien, y por eso dice, un día se lo quitarán, le quitarán el esposo y entonces sí ayunarán. Pero es interesante ver que en la parábola no aparece la esposa del esposo, porque la esposa es la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesús y todos nosotros formamos parte de esa iglesia a la que el esposo ama, quiere y cuida. Y ya cuando le quitaron a Jesús, ahí sí comenzaron los apóstoles a ayunar. Y por eso nosotros, hoy día, muchos de nosotros pues ayunamos. ¿Y qué día ayunamos? Y la iglesia manda el miércoles ceniza, el viernes santo, y muchos pues ayunan los viernes de Cuaresma, los días viernes. ¿Y por qué los días viernes? Porque el día viernes nos recuerda el momento en que Jesús entregó su vida, el momento en que Jesús entregó su vida en la cruz. Ayunar el domingo no. ¿Por qué? Porque el domingo es un día de fiesta, es un día de banquete, es un día de encuentro, es un día de alegría, es un día de regocijo, es un día para encontrarme con Dios. Por eso el domingo no ayunamos, sino el viernes, porque el viernes es el día del recuerdo de la pasión, de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Pero el ayuno nos debe llevar a nosotros ¿a qué? El ayuno nos debe llevar a nosotros a estar más cerca de Jesús, a ser personas rejuvenecidas espiritualmente, a ser personas alegres, a ser personas que tienen en su meta, en su vida metas, y por eso sus ayunos lo hace con un fin, con una meta, con un deseo, y pone su ayuno en eso. Pero si nosotros ayunamos con una cara triste, con una cara amargada, pues el ayuno no nos va a servir absolutamente para nada. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio que cuando ayunemos, que nadie se dé cuenta, que ese día nos perfumemos, que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para que lo vea la gente, como los fariseos y los escribas que ayunaban para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo lo señalara, ¿sí? Para que todo el mundo viera que ellos eran buenos y que hacían cosas buenas. Y nos dice Jesús, no. Así no podemos hacer el ayuno, porque si lo hacemos así de esa manera, es para llamar la atención de las personas, para que la persona me vea y me señale, pues ahí ya está pago el esfuerzo. El ayuno lo tenemos que hacer es para buscar más cada día la mirada de Jesús. El ayuno lo debemos hacer de esa manera, que nadie sepa
lo que estamos haciendo, solamente Dios y yo, porque lo estamos haciendo por amor a Dios. El ayuno va a fortalecer nuestra voluntad, el ayuno nos va a ayudar a crecer cada día más en la fe y, como le dije, para tener más voluntad para enfrentar la vida. Pues hermanos, no tengamos la actitud de los escribas y fariseos que está pendiente de lo demás y se olvidan de ellos. No tengamos la actitud de los escribas y fariseos que ayunan para que lo vean. Nosotros, todo lo contrario, debemos tener una actitud humilde y ayunar que nadie sepa, solamente que le agrade a Dios, para fortaleza de mi voluntad, para crecer en la fe, para crecer en la caridad, para crecer en la esperanza. Pues hermanos, hagamos un ayuno con humildad para buscar siempre a Dios en nuestra vida. Vamos a finalizar siempre en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.